Hola, soy Carmen González Bodeña, residente de segundo año de Urología en el Hospital de Cabueñes, y la sesión de hoy va a ser sobre cáncer renal, sobre incidencia, factores de riesgo, clasificaciones y la nueva propuesta del TNM de la Asociación Europea de Urología. Para empezar, la incidencia, el cáncer de riñón representa el 3% de todos los tumores de riñón. La mayor incidencia se da en los países de Europa del Este, sobre todo la mayor incidencia es en Lituania, seguido de la República Checa. De hecho, el nacer en la República Checa supone un 2,8% más de riesgo que nacer en algún otro país. El predominio es en hombres, 1,5 1,52 por cada mujer con cáncer de riñón va a haber 1,52 hombres con cáncer de riñón, y la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 1,8 por cada 100.000 personas por año. Los factores de riesgo serían el tabaco, la obesidad, la hipertensión arterial, la predisposición genética. Tener un familiar de primer grado que haya padecido un cáncer de riñón supone un aumento del riesgo, así como también está descrita la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica avanzada. Tener una enfermedad renal crónica avanzada supone un aumento del riesgo, o sea, un riesgo de 10 veces mayor que las personas que no tienen enfermedad renal. Los factores protectores serían el deporte y evitar el tabaco y reducir la obesidad. También está descrito que el consumo moderado de alcohol supone un factor protector, pero bueno, esto no está todavía descrito. Con respecto al screening, el screening no está recomendado en el momento actual porque no hay evidencia de que aporte beneficio alguno. Sí es verdad que en pacientes como, por ejemplo, las personas con enfermedad renal crónica avanzada, sí se podrían beneficiar de esto, así como personas que tengan una historia muy potente de cáncer familiar. Con respecto a la clasificación, los tumores de células renales, bueno, la clasificación es muy amplia, como se puede ver en esta tabla, entonces nosotros nos vamos a centrar simplemente en los tumores de células renales de células claras, el tumor de células renales papilar y el cromófobo, que son los 3 tumores malignos más frecuentes. Y como benignos serían el oncocitoma y el angiomiolipoma. El angiomiolipoma que se relaciona con la esclerosis tuberosa. La clasificación histopatológica se hace siguiendo, bueno, aparte del tipo histológico, se clasificaría según el ISUP, que reemplaza a la anterior clasificación, que era el Fuhrman. El ISUP lo que hace es clasificar según el tamaño de los núcleos celulares. También se valora los rasgos sarcomatoides que confieren peor pronóstico, la invasión vascular, la presencia de necrosis tumoral, la invasión del sistema colector y la grasa perirrenal, así como el tamaño, y la presencia de ganglios positivos o la no presencia. Los principales tipos más frecuentes serían, de malignos serían el de células claras, el papilar y el cromófobo. El de peor pronóstico en este caso sería el más frecuente, que es el de células claras, pero sí se ha visto que ajustado por el estadio y el grado, que al final se equipara al resto, al papilar y al cromófobo. La supervivencia a 5 años de un células claras sería del 81%, un papilar el 82% y un cromófobo el 91%. El papilar supone el 20% de todos los tumores renales. En las clasificaciones previas se subdividía entre tipo 1 y tipo 2, pero en las clasificaciones actuales ha desaparecido esa clasificación. Se consideran todos papilares y simplemente se hace una distinción un poco según la morfología, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. El cromófobo es, en teoría, el de mejor pronóstico. Se clasifica en la misma rama que los oncocíticos y en este caso, el ISUP no se valora porque de forma intrínseca tiene una atipia nuclear, este tipo de tumores. También hay la clasificación Bosniak para los quistes. La clasificación Bosniak es una clasificación radiológica con escáner, aunque es verdad que para distinguir a veces entre los tipos 2F
y 3 se utiliza la ecografía con contraste o la resonancia magnética. Los tipos 1 y 2 serían quistes simples, en principio benignos, que no precisarían ni seguimiento. El tipo 2F sería un quiste que precisaría seguimiento por lo menos durante 5 años, porque hay algunos que son malignos. El tipo 3 se podría hacer o bien vigilancia activa o bien cirugía. Este tipo de tumores, hasta el 50% pueden ser malignos. Y el tipo 4 precisaría de cirugía, en la mayor parte de los casos son malignos. En cuanto a la estadificación, actualmente está en vigor el TNM de la clasificación del 2017, aunque hay una nueva propuesta que es el TNM del 2022, que todavía no está en vigor. Los cambios en esta propuesta del TNM serían sobre todo en los estadios más pequeños, es decir, el T1 y el T2. En este caso, lo que valora el TNM es el tamaño del tumor, la presencia de ganglios afectos y la metástasis a distancia. El punto de corte del T1 del TNM del 2017 es 4 centímetros. La propuesta del TNM del 2022 es poner el punto de corte en 3 centímetros, es decir, el T1A en el estadio vigente sería de un tumor menor o igual a 4 centímetros y en el TNM de la propuesta del 2022 el punto de corte pasaría a ser 3 centímetros, es decir, el T1A sería un tumor menor o igual a 3 centímetros y el T1B sería un tumor de entre 3 y 7 centímetros. En cuanto al estadio T2, en el TNM del 2022 pasaría a solo haber el estadio T2, porque en el TNM actual se subdivide en T2A y en T2B, según el tamaño del tumor. Ahora pasaría simplemente a ser T2 cualquier tumor mayor de 7 centímetros. En el estadio T3 no hay cambios, en principio. El estadio T3A seguiría siendo un tumor que invada o bien la vena renal o sus ramas, la grasa perirrenal, la grasa del seno renal, que es verdad que en principio parece que hay un peor pronóstico si se invade la grasa del seno renal, aunque no cambie el estadiaje, y también si se invade el sistema pielocalicial. El estadio T3B sería que haya una trombosis de la vena cava infradiafragmática, el T3C una trombosis de la vena cava supradiafragmática o una invasión de la pared de la vena cava, y el T4 sería ya un tumor que invada la fascia de Gerota o bien que se extienda a la glándula suprarrenal del mismo lado. En cuanto al estadio N, al estadiaje N, N0 sería un tumor que no invada ningún ganglio y el estadio N1 sería un tumor que invada cualquier ganglio. Es verdad que ahora en la propuesta del TNM de 2022 pasaría a considerarse muy sugestivo de una metástasis a distancia cualquier tumor que invada más de un ganglio o bien que se considere bulky, es decir, con un tamaño mayor de 2 centímetros, o bien que esté en algunas de las siguientes regiones: interaorto cava, en lado contralateral o fuera del retroperitoneo. En cuanto a las metástasis, M0 se considera que no hay metástasis a distancia y M1 sería que hay metástasis a distancia. M1A sería que hay en el nuevo TNM del 2022, en la nueva propuesta, se subdivide en M1A, M1B y M1C, que no están presentes en la vigente. En la M1A sería que hay una metástasis a distancia en un solo órgano, o sea, una única metástasis en un solo órgano. M1B sería que hay más de una metástasis en un único órgano, y M1C que hay varias metástasis a distancia en varios órganos. ¿Qué cambia esto? Pues que en el M1A lo que se propone es que si hay una única metástasis en un único órgano, se pueda considerar candidato a cirugía. En el M1B habría que ver, según cada
según cada caso, y el M1C, bueno, sería lo que ya consideramos ahora cuando hay metástasis. Y bueno, esto sería un poco el resumen de los estadios iniciales, de la incidencia y de la clasificación. Como conclusiones, simplemente que los factores de riesgo tampoco están muy descritos, simplemente se habla del tabaco, la obesidad y la hipertensión, que sí es verdad que los factores protectores que más se asocian a una menor incidencia serían hacer deporte, la disminución de la obesidad y evitar el tabaco, que cada vez se apuesta más por una vigilancia activa porque se considera que hay, demasiado, o sea, que están sobretratados estos tipos de tumores porque se operan demasiado. Es decir, que en pruebas de imagen cada vez se están diagnosticando de forma incidental más tumores y esos tumores se tratan más. Muchas veces esos tumores son incluso benignos. Y nada, la nueva propuesta del TNM, esto sería todo. Vale, pues muchísimas gracias. Parece que tenemos una pregunta desde la sala. Voy a darles paso. Vale, ya tenéis permitido el micrófono. No es una pregunta tampoco. Carmen. Sí. Bueno, nada, lo hiciste muy bien, ¿eh? Nada, yo solamente quería remarcar dos cosas, no os preguntan ni nada. Uno es en cuanto a los factores de riesgo y factores de protección, que hablaste de la obesidad, y la obesidad se considera también en el cáncer de riñón un factor de confusión, porque en el estadio local, como tú bien dijiste, se considera un factor de riesgo, pero está también muy estudiado en el metastásico, y en el ámbito metastásico se comporta como un factor protector. Hay un trabajo que hizo aquí Blonsky, que lo publicó yo creo que el año pasado, hace un par de años, y había también se demostraban mejores cifras de supervivencia en este caso. Entonces, bueno, es también un factor también a estudiar en este campo. Y luego, lo más importante yo creo que lo que dijiste de la sesión, la nueva propuesta del TNM, que no está aprobada y que el objetivo que tiene es un poco ajustar los estadios a la actitud clínica o práctica que se va a hacer después. Entonces, la razón de, por ejemplo, subdividir el T1 en 3 centímetros en vez de 4 es porque por debajo de 3 centímetros ya incluso se considera solamente para vigilancia activa o para terapia focal o para una cirugía parcial en casos más seleccionados. Y luego también el cambio importante es en la subdivisión del metastásico, pues para saber si lo subdividen en 3 grupos para saber si son más candidatos a cirugía, más candidatos a un tratamiento sistémico o si son más candidatos también a hacer la metastasectomía o la SBRT, que ahora en el cáncer de riñón en los últimos años está siendo importante. Entonces, muy bien que lo hayas dicho y que hayas sacado ese artículo, porque es algo que está ahora hablándose mucho en cáncer de riñón. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Qué tal, Carmen? Como siempre no te vamos a hacer preguntas, vamos a aprovechar para charlar todos. Es una pregunta y no es. No, Me escucha muy mal. Me parece importante lo que has dicho al final, ¿no? El tema de la vigilancia activa en los cánceres de riñón, porque es verdad que la incidencia de supervivencia global de un cáncer de células claras es del 80 y tantos % a 5 años, pero si ese cáncer es por debajo de un T2, la supervivencia a 10 años se va por ahí encima. Entonces, realmente estamos planteando mucha vigilancia activa en cánceres de próstata y en determinados tumores, y hasta ahora en el riñón no se está haciendo demasiado, ¿no? Teníamos asumido que por encima de 80 años
y un T1A no se podía vigilar, pero es que igual se pueden vigilar muchos más tumores, ¿no? Porque es verdad que la mortalidad de tumores de estadios bajos bueno, pues es muy alta, ¿no? Entonces, que igual pacientes con patología, pacientes débiles que no tienen un buen estado general, pues podemos ahorrar también la cirugía, ¿no? Y es algo que no estamos haciendo, y lo que decía Sergio, que esto es lo que hace que vayan cambiando las clasificaciones TNM, que bajemos de 4 a 3 centímetros, es que igual los de 3 centímetros, aunque tenga 60 años, sería para no hacer nada. Yo creo que eso es importante, remarcable, y que creo que por ahí van a ir los tiros de los cambios. Sí, eso es un poco lo que hablaban en el artículo este que salió de la propuesta nueva del TNM, que igual tampoco lo expliqué muy bien, pero bueno, sí era esa la intención, creo. Muy bien, pues Muy bien. no hay más preguntas.